Aleluya. Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta hora. Voy a hablar de este tema, postura de recibir el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra postura? Es la actitud o modo en que alguien está puesto. Hay 5 posturas de cómo un hombre o una mujer puede recibir el Espíritu Santo. Número 1, sentado en una silla. Número 2, acostado en una cama o en una hamaca. Número 3, también estando de pie, parado sobre sus pies. Número 4, metido en el agua. Número 5, de rodillas orando. Sabemos que habían 120 personas, discípulos de Cristo, de mi Señor Jesús, esperando la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llegó en el gran día de Pentecostés a estos 120 personas, así como un día llegó a mi vida y quizás ha llegado a su vida. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 1 al 15, vamos a ver la postura en que estaban estas personas, estas 120 personas, para recibir el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estos estaban sentados, estos 120, miren, sentaditos para recibir el Espíritu Santo, esperando la venida del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, oiga, ¿por qué se puso en pie? Porque estaba sentado. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Vemos acá en este capítulo 2 del verso 1 al 15, 2 versículos, el versículo 2 y el versículo 14, que nos indica cómo estaban estos, qué postura tenían. Dice la Biblia que estaban sentados. Por eso Pedro se puso en pie. Sentaditos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahí queditos, sin hacer mucho molote, sin hacer mucho traca. Llegó el Espíritu Santo en un de repente, dice la palabra, y ¡pra! Lo bautizó y empezaron a hablar
en lenguas. Así obra Dios en un de repente. Así como estamos esperando su venida, dice la palabra que va a ser en un de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Tenían una postura sentados, esperando el Espíritu Santo, y llegó y los bautizó. Entonces, hay 5 posturas cómo recibir el Espíritu Santo. Número 1, sentados en una silla. Número 2, acostados en una cama o hamaca. Número 3, también estando de pie, parados sobre sus pies. Número 4, metido en el agua, estando en un río, en una quebrada. El Espíritu Santo lo puede bautizar como el bautismo de mi Señor Jesús a través de Juan, y que ahí se manifestó el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Número 5, se puede recibir el Espíritu Santo estando de rodillas orando. Por eso el tema se llama postura de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Postura de recibir el bautismo del Espíritu Santo. A veces las experiencias del bautismo en la postura son diferentes de un hombre a otro o de una mujer a otra. ¿Cómo hemos recibido el Espíritu Santo? Aleluya. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, vemos que en la casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo. A Pedro se le había hecho una invitación sobrenaturalmente de que fuera a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro estaba predicando, estaba hablando el discurso del mensaje que llevaba, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre las personas que estaban ahí. Pero usted sabe que cuando una persona visita a otra persona, porque en la casa de Cornelio había muchos visitantes que estaban ahí esperando, estaban todos los de su casa, pero habían otras personas más. Y Pedro llegó con otros varones. Y yo creo que cuando una persona llega y es muy especial para otra persona, llega de visita, es atendido con una silla, se recibe la visita con una silla. Entonces, pienso, puede ser que estaban sentados o estaban de pie en la casa de Cornelio, pero recibieron el bautismo del Espíritu Santo. 120 en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que estaban esperando, pero también en la casa de Cornelio, un gran grupo recibió el bautismo del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, encontramos a unos varones que recibieron el bautismo del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que oró por ellos, que les impuso las manos. Es que a veces hay malas enseñanzas y es necesario que el Espíritu Santo nos enseñe, ¿verdad? Cómo recibirlo a Él, en qué postura podemos estar. Podemos estar sentados en una silla, acostados en una cama o hamaca. También podemos estar sobre nuestros pies, de pie. Podemos estar metidos en el agua. Podemos estar orando de rodillas y podemos recibir el Espíritu Santo así. Pero me llama la atención que los 120 que esperaban la llegada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a quedarse con la iglesia de la gracia, está con nosotros hasta la venida de Cristo. Por eso este tiempo se llama el tiempo del régimen del Espíritu Santo. El libro de Romanos capítulo 7, verso 6. Tiempo del régimen del Espíritu Santo, donde Él está gobernando a todos sus ministros, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros, siempre y cuando en un gran orden. Hay un orden de autoridades puestas por Él. Los primeros apóstoles y profetas, luego evangelistas, pastores y maestros. Aleluya. Así ve el orden del Espíritu Santo. ¿Cómo usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo?
Pero eso no nos toca a nosotros escoger. Es cuando Él quiere y nos bautiza. Aleluya. Hay varias experiencias muy bonitas. Ellos estaban sentados en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14. Dice que Pedro se puso en pie porque estaba sentado. Porque había gente que estaba hablando cosas que no tenía que hablar. Sentadito, mire qué orden había un orden. Llegó el Espíritu Santo y se asentó sobre sus cabezas, sobre cada uno de los 120. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados ahí en el aposento alto y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es que el bautismo del Espíritu Santo es con fuego, es una experiencia de un fuego santo, un fuego maravilloso, un fuego que causa una gran sensación satisfactoria en nosotros, nos satisface, es un deleite, causa una sensación agradable. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas. Aleluya. Es tiempo, amado, que va a escuchar esta palabra. Usted que ha recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que siga desarrollándose en hablar en lengua. Y usted que no lo ha recibido, que va a escuchar esta palabra, preocúpese por recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pídalo. Pídalo. El que pide el Espíritu Santo se le ha dado sin medida, lo dijo Cristo. Es tiempo de orar y de rogar a Dios que nos bautice. ¿Quién bautiza con Espíritu Santo? El Padre Jesucristo. Y yo y el Padre, dijo Jesús, os enviaremos al Espíritu Santo, al Consolador, al Espíritu de verdad. Y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. El Espíritu Santo estará con la iglesia y se irá con la iglesia hasta la venida de Cristo. Él sigue bautizando. No se deje engañar. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa para su amada iglesia, la novia esposa del Cordero. Aleluya. Usted ve que en el libro de los Hechos hubo bautismo. En la casa de Cornelio hubo bautismo. Y Pablo fue usado para darles una palabra en el libro de los Hechos, capítulo 19, a otros varones para que recibieran bautismo del Espíritu Santo. Fueron en tiempos diferentes estos derramamientos del Espíritu Santo como bautismo. Y la gente experimentó hablar en otras lenguas. Él sigue bautizando. El Espíritu Santo está bautizando. Dios te guarde y Dios te bendiga. He enseñado las 5 posturas de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Número 1, sentado en una silla. Número 2, acostado en una cama o en hamaca. Número 3, estando sobre nuestros pies. Número 4, metido en el agua, estando en un río o en una poza de agua. Número 5, de rodillas orando. Es tiempo de buscar el bautismo del Espíritu Santo a aquellos que no lo han tenido, porque solo una vez bautiza el Espíritu Santo. En cierta reunión que teníamos de líderes, de ministros, se levantó una hermana y dijo la hermana, el Espíritu Santo me ha bautizado como 7 veces. Dijo. Y entonces el hermano que estaba al frente, un varón con mucha experiencia, le dijo, hermano, le dijo, disculpe, le dice, el bautismo del Espíritu Santo es una sola vez. Las unciones son muchas. Las unciones del Espíritu Santo son muchas, pero el bautismo es una sola vez. No hay 2 bautismos del Espíritu Santo, una sola vez. Las unciones que recibimos del Espíritu Santo, las llenuras, ese es otro tema.
Postura de recibir el bautismo del Espíritu Santo es el tema. Postura de recibir el Espíritu Santo. Dios te guarde y Dios te bendiga con esta palabra. Amén y amén.